Jonás, el capítulo número 1, los primeros 6 versículos. Y yo esta tarde, hermano, mi propósito, mi intención de parte de Dios es poder dejar en su corazón un mensaje, una revelación de parte del Señor que le ayude a seguir adelante, que le ayude, hermano, a vencer los obstáculos de la vida, que le dé fuerza, que le dé dirección y guía, que salga de acá, mi hermano, convencido que vamos a lograr alcanzar lo que estamos luchando con la ayuda del Señor, amén. Vamos a mejorar nuestra vida. Y dice así, ojo, Jonás 1, del 1 al 6. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, : levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo no sé, mis hermanos, cuántos andarán dándose la vuelta por Tarsis. Hello. ¿Cuántos andan por Tarsis y no se han dado cuenta porque el diablo los tiene dormidos? ¿Sí? Pero mejor oremos y que el Señor nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, mi Dios, venimos delante de ti a suplicar tu ayuda, a suplicar tu respaldo. Esta noche nos queremos depositar en tus manos para que seas tú hablándole a tu pueblo, que seas tú, Señor, animándonos, exhortándonos, aclarándonos las dudas y dándonos, Señor, la sabiduría para darle rumbo y dirección a nuestras vidas. Sea la tuya, sea la gloria tuya y la honra por siempre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria al Señor. El título del mensaje, póngame atención: toqué fondo. ¿Y ahora qué hago? Toqué fondo. ¿Y ahora qué hago? Quiero comenzar diciéndole, mire, uno de los relatos más increíbles de la Escritura es la historia de Jonás. Uno de los relatos más increíbles, hermano. Inverosímil sería la pregunta, difícil de creer. Le pregunto a los padres de familia: ¿qué hijo de ustedes que asiste a la escuela bíblica no ha llegado alguna vez o varias veces a su casa o en el carro, en el camino de vuelta al hogar, y le ha contado la historia de Jonás? Levanten la mano, papás. Le ha contado la historia, le ha compartido recuerdos, actividades, manualidades que hablan acerca de ¿qué? De la historia de Jonás. Los profundos en teología debaten, los apologetas, los que defienden las escrituras, debaten entre ellos
preguntándose, aseverando o negando que si fue una ballena, que si no fue una ballena, que si fue un delfín, una orca, que si fue un pez o qué fue. Y dicen ellos, humanamente hablando no podría ser, porque los jugos gástricos de una ballena hubiesen deshecho a Jonás. Y ahí debaten los apologetas. Luego los que son un poco más profundos sacan el tipo, sacan la similitud en base a lo que Jesús dijo un día. Generación incrédula, piden señal, como cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago del pez. Así será, dice, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches y será levantado. ¿Quién no ha oído hablar, hermanos, de la historia de Jonás? Y es que en primer lugar, escúchame bien, todos en algún momento hemos sido, fuimos o seremos Jonás. Todos, iglesia, en algún momento fuimos, estamos siendo o seremos Jonás. ¿En qué sentido, pastor? En el sentido que alguna vez hemos oído la voz de Dios diciéndonos que hiciéramos algo e hicimos lo contrario. ¿Sí, amén? ¿Me está siguiendo? ¿Estamos aterrizando? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, nos está diciendo o nos va a decir acerca de hacer algo? Acerca de obedecerle en algo, acerca de hacerle caso en algo. Y nosotros, al igual que Jonás, ¿qué hemos hecho? Hemos terminado haciendo otra cosa. Todos en algún momento somos Jonás, hermanos, sin excepción de nadie. ¿Sabe que Dios lo llamó a una misión especial a Jonás? Para los que no están tan familiarizados con la historia o se les ha olvidado, Dios comisionó, Dios llamó a Jonás a una misión especial. ¿Y cuál era la misión, iglesia? ¿Cuál era la misión? Ir y predicarle al pueblo de, a ver, en voz fuerte, al pueblo de Nínive. Esa es la misión de Jonás. Obedecer a Dios e ir a donde Él le había dicho, donde Él le había comisionado y predicar. De hecho, es el único profeta que sale a una nación extranjera a predicarle. Mire qué curioso, mire qué interesante, mire qué fuera de lo común. Porque a veces Dios, hermano, nos llama a hacer cosas fuera de lo común. A veces Dios nos llama a hacer cosas fuera del ordinario. A veces Dios nos llama a hacer cosas, óigame bien, que muchas veces otros nunca han hecho. Dios nos manda a hacer cosas, óigame, improbables, ilógicas. Pero si Dios manda, hermano, ¿cuál es el problema? Y Jonás es el único profeta que es mandado a una nación extranjera a predicarles arrepentimiento. No se extrañe, hermano, si es comisionado o llamado a hacer algo que no le parece, a hacer algo que no le gusta, a hacer algo con lo que no está de acuerdo, a hacer algo con lo que no entiende. Pero si viene de Dios, es necesario obedecer y hacer lo que Él pide. Dios llama a Jonás a una misión especial. Dios llama a que vaya y le predique al pueblo de Nínive que se arrepienta. Ahora, ¿cuál es el problema? Había un detalle. Los ninivitas, diga conmigo, ninivitas. Ninivitas. ¿Qué es ninivitas? Es el gentilicio. Es decir, ¿de dónde proceden? Ninivitas proceden ¿de dónde? De Nínive, amén. Estados Unidos, estadounidenses. Honduras, hondureños. El Salvador, salvadoreños. Los ninivitas eran acérrimos enemigos de Israel. Amén. El pueblo de Nínive, hermanos, era un pueblo guerrero. Era un pueblo cruel.
Era un pueblo, hermano, que por hacerse de nuevas tierras y despojar a las naciones vecinas, no escatimaban violar a las mujeres, asesinar a los niños y devastar aldeas, pueblos, ciudades enteras. De hecho, el pueblo de Israel había sido víctima. El pueblo de Israel había sido testigo de muchas invasiones de parte de los ninivitas a su pueblo. Los habían invadido, los habían despojado de sus bienes, de sus mujeres, de lo que tenían. Y a ese pueblo manda el Señor a que vaya a predicarle arrepentimiento al profeta Jonás. ¿Siguen acá? Se lo aterrizo en algo práctico. Eso es como cuando Dios nos manda a ser amables. Dios nos manda a ser amables con esa persona que ni siquiera levanta los ojos para saludarle. Hola. Esa persona que no hay química. No hay química, pastor, es que no hay química. No hay vibra, pastor, no hay química. No sé qué pasa. ¿Cómo? No hay conexión, pastor. Me agravió, me hizo daño, me ofendió, me lastimó, me estafó, me ofendió. Y Dios lo manda y le dice: ame a sus enemigos. ¿Yo? ¡Ja! Jonás. El problema es que el pueblo de Nínive era un aguerrido enemigo de los israelitas. ¿Sí, amén? Y entonces Jonás se molestó, se incomodó. Jonás no estuvo de acuerdo con lo que el Señor le pedía. Porque, hermano, le voy a preguntar algo: ¿cuántas veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que se nos pide? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿No le parece? Se enoja, se disgusta, se molesta, se pone a la defensiva, se pone malcriado, ofende, contesta, arma bronca. Uno de estos días llegamos a la casa con la pastora y ella se fue a sus aposentos allá en la segunda planta y yo me quedé abajo. Y entonces, como habíamos comido y había un hoyito chiquitito, ¿sí?, dije yo: me voy a tomar un café. Y yo no sé quién de ustedes, porque ustedes tienen la culpa, yo no sé quién de ustedes nos había regalado un cheesecake en caja para que se sienta culpable. Y ya no había. Era un slide delgadito. Entonces yo dije: bueno, para que no digan que me lo acabo todo, voy a agarrar la mitad del slide y me lo voy a tomar con un café. Hermano, ¿para qué le cuento? Bajó la pastora y yo dejé la caja afuera de la refri. Hermano, y no le voy a contar los improperios que me dijo. Me estoy desahogando. ¿Qué? Me dijo. ¿Que acaso no acaba de comer dulce que se está repitiendo? Hermano, si era un slide, podía ver así a través de él, solo para endulzarme el paladar, como si no acabase de comer dulce. Se está repitiendo. Yo me quedé pensando y dije: ¿qué dulce hemos comido? Quizás se refiere a unos pancakes que desayunamos temprano, dije. Pero no nos gusta que nos digan nada. Nos molesta que nos digan algo, sobre todo cuando no estamos de acuerdo. Sigue acá. Es por su salud, es por su bien, es por el azúcar, es por la tensión, bla, bla, bla. O sea, yo sé que ella tiene la buena intención de cuidarme, pero no nos gusta, hermanos. Y ese fue el caso de ¿quién? De Jonás. Amén. Ahora, ¿cuál es el punto donde cambia la historia? Que Jonás, en lugar de irse a Nínive, ¿hacia dónde se va? Se va a Tarsis. Se le dijo que hiciera una cosa y terminó haciendo otra. ¿Me entiende por qué todos en algún momento somos Jonás? ¿Sí, amén? Ahora, pongan atención en segundo lugar para ir avanzando. Dios tiene diferentes formas de llamar nuestra atención. Amén. Dios tiene diferentes formas
de llamar nuestra atención. Si está pasando algo en su vida fuera de lo normal, si un problema lejos de mejorar ha empeorado, si de la nada ha surgido un inconveniente, valdría la pena evaluar si no andamos dando una vuelta por Tarsis, habiéndonos el Señor mandado ¿hacia dónde? Hacia Nínive. Porque le estoy diciendo, Dios tiene diferentes formas de llamar nuestra atención. Y es más, le voy a decir algo. A veces Dios va a llegar a extremos con tal que le pongamos atención. Amada iglesia, escúcheme. Atienda lo que Dios le está diciendo. Ponga atención a lo que Dios le está hablando. Muchas veces Dios va a llegar a extremos, a situaciones extremas, ¿con tal de qué? Con tal de llamar nuestra atención. El amor de Dios no es siempre suave, iglesia. Dios es amor, amén. Pero el amor de Dios no siempre es idílico. El amor de Dios no siempre es idílico, no siempre es romántico, no siempre es un amor hollywoodense. El amor de Dios no siempre es romántico. El amor de Dios muchas veces es fuego consumidor, iglesia. Usted dirá, no, Dios es amor, imposible que acontezca. Hermano, con el fin de llamar nuestra atención. Dios usa situaciones extremas muchas veces. Ahora, en el arsenal de las llamadores de atención, póngame atención, Dios tiene un arsenal para llamar nuestra atención. Mire, Dios utiliza corazones de faraones duros. Dios utiliza plagas. ¿Sigue acá? Dios utiliza mares o ríos que se abren, son llamadores de atención. Amén. A veces, hermanos, Dios utiliza profetas vestidos con piel de camello, como Juan el Bautista. A veces, hermanos, Dios utiliza gallos. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que el canto de un gallo sirvió para llamar la atención de un apóstol? Una víbora picando la mano de Pablo en la isla de Malta, un llamador de atención para los que vivían en ese lugar. Dios tiene diferentes métodos para llamar nuestra atención. A veces son familiares, a veces, hermanos, son jefes, trabajos, enfermedades, iglesia. Póngame atención. El día de ayer anduvimos con la pastora haciendo visitación y le diría algo. Qué difícil es llegar, no a un pabellón, hermanos. Un pabellón es tal vez un piso. Qué difícil es llegar a un edificio dedicado a oncología, donde cuando usted va caminando por el pasillo y vuelve a ver a cada lado, usted encuentra habitaciones con personas llenándolas, en cuya cama una persona está librando una batalla con el cáncer. Y usted siente, hermano, la atmósfera, y todo el mundo trata, mi hermano, de tal vez tener la mejor actitud, la mejor sonrisa, pero en el fondo todos saben en ese lugar la batalla que están librando. Y usted ve para adentro con disimulo y hay una persona en la cama sin cabello, está librando una batalla. Y así usted va viendo para un lado, para el otro, para el otro y para el otro. Dios tiene formas de llamar la atención, hermanos. Lástima que muchas veces no atendamos. No atendemos y entendemos. Atendemos y entendemos. Pensamos que somos intocables. Pensamos que no va a llegar a nosotros. Pensamos que podemos vivir nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra manera. Y se nos olvida, hermano, que Dios pone y quita la llaga. Dios la pone y Dios la quita, como Él quiere, como a Él le place. Llamadores de atención. Ahora, como los veo bien serios, avanzo en el bosquejo. ¿Sabe cuál es una de las herramientas favoritas para llamar nuestra atención? ¿Cuál cree que es una de las herramientas favoritas para llamar nuestra atención? ¿Sabe cuál es? En el contexto que estamos leyendo, diga conmigo, las tormentas. Oh, las tormentas son de las herramientas favoritas del Señor para llamar nuestra atención, para dejar de ver todo alrededor
y volver a verlo. ¿A quién? A él. Vea por favor en el capítulo número 1 de Jonás y corrobore, verifique lo que le estoy diciendo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha, dice, subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, ahí dice la presencia, pero podríamos decir lejos de la voluntad o el propósito de Dios. Lejos de la voluntad o el propósito de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos huyendo no solo de la presencia de Dios, sino también del propósito que Él tiene? Hermanos, si los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son de bondad, son de bendición, son de abundancia, son de paz. Oh, no, pero no, yo sigo mi propio camino. Yo sigo mi propio consejo. Porque a mí nadie me dice lo que voy a hacer, menos el pastor, con su griterío. Bueno, perfecto, perfecto, hermano. Yo lo único que hago es trasladarle lo que Dios me dice a mí que le diga a usted. Y dice que Jonás baja a Jope, se va en un barco rumbo a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, lejos del propósito, lejos de la voluntad. Y bueno, ni modo. Vea por favor el versículo número 4. Oiga, pero ¿quién, iglesia? ¿Pero quién? Pero Jehová hizo levantar una llovizna, una pequeña, está cirniendo, dicen en mi país. Dios hizo levantar, dice, un gran viento en el mar. Y hubo en el mar, dice, una tempestad tan grande que en nada se parece al huracán o al ciclón o a lo que acaba de azotar en Miami. ¿Cómo se llamaba? Milton. El Milton le queda chiquito, hermano. Milton le queda así, ve. Dice que hizo levantar una gran tormenta, dice una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Una de las herramientas favoritas del Señor para llamar nuestra atención son las tormentas. Pastor, estoy atravesando una tormenta en mi vida. Gloria al Señor, hermano. Dios quiere llamar su atención. Pastor, viera por lo que estoy atravesando, viera por lo que estoy viviendo, viera cuántos meses tengo de. Ok, Dios está llamando su atención. Ahora, ojo con esto, le quiero hablar rápidamente de los tipos de tormentas. Amén. Tipos de tormentas. Escúcheme. Las tormentas divinas vienen de diversas formas y tamaños. Amén. Depende cuán lejos ha huido de Nínive. Depende cuán lejos anda de Nínive. Depende si va llegando a Tarsis. Depende si ya llegó. Depende si ya acampó. Depende si hasta allá alquiló pieza, cuarto, estudio. Depende si hasta allá sacó la ciudadanía ninivita. Hello. Las tormentas vienen de diferentes tamaños y diferentes formas. Póngame atención. Hay tormentas que perfeccionan. Hay tormentas que perfeccionan. Diga conmigo, perfeccionan. Hay tormentas que perfeccionan, iglesia. Las tormentas que perfeccionan son las que más confunden. Póngame atención. Las tormentas que perfeccionan son las que más confunden, especialmente cuando usted piensa que por hacer el bien no le va a venir mal. Las tormentas que perfeccionan son las que más confunden, porque son las que, cuando usted piensa que está perseverando haciendo lo correcto, cuando usted se ha involucrado, cuando usted se compromete con la mayordomía de la iglesia, cuando usted se compromete o adquiere un compromiso en un ministerio, cuando usted está tratando de hacer mejor las cosas, mujeres, cuando usted está tratando de someterse a su marido, cuando usted está tratando de ser una mujer, una esposa, según el modelo de la Escritura,
Cuando usted, marido, está tratando de ser un sacerdote en su hogar, cuando usted está tratando de ser un hombre, un marido, un esposo conforme al modelo bíblico, no le van a venir malas cosas, no van a venir situaciones difíciles, no van a venir enfermedades. Usted dirá: ay, pastor, ¿con qué amor di mi primer diezmo a la iglesia? Sí, mira, hasta conté los billetes, pastor. Mire, tenía los $10,000 que gano. Hermano, reciba por la fe. Por la fe. Y mire, escogí los billetes más nuevos. Escogí los billetes menos arrugados. Y con qué amor los puse en el sobre. Y con qué fe los deposité. Y que me despiden a la siguiente semana, pastor. Hello. Mire, pastor, viera cómo me costó hallar la talla de mi falda. ¿A dónde no fui? Mire, como era para el Señor, empecé en Macy's, empecé en Nordstrom, que no sé si están abiertas esas cosas en este tiempo. Y como no había mi talla, como no había el largo que yo quería, entonces de Macy's pasé a Ross. Y de Ross fui a Burlington. Pastor, no me lo va a creer. En Google terminé hallando la falda. Como a mí me gusta, como yo la quería. Y que comienzo a servir y tengo el primer conflicto con alguien. Que vengo tan alegre que venía a mi servicio y la primer trancada con mi líder, con el servidor. Viera qué feo me trató. Y ya lavó los baños. Y entonces, ¿por qué se va? Vaya a lavarlos. Pastor, ni mi patrón me habla así. Las tormentas que perfeccionan son las que más confunden, porque pensamos que el hacer bien, el obrar bien, el agradar a Dios, hermano, nos exime, nos hace exentos de pruebas, dificultades, problemas o adversidades. Son tormentas que perfeccionan. ¿Sí, amén? Alguien me decía: ¿sabe, pastor, lo peor? Hace un mes comenzamos a abrir la obra y me cae esta enfermedad. Hermano, si usted ve las palabras y las analiza, en el fondo posiblemente sea una queja, sea un cuestionamiento, como quien dice: Dios mío, pero ¿cómo es posible? Se hace un mes en la familia empezamos a abrir una obra, empezamos a trabajar, con qué amor, con qué esmero, con qué sacrificio, con qué desprendimiento, y me cae la enfermedad. Las tormentas que perfeccionan son aquellas que nos hacen pensar que por hacer el bien no nos va a venir prueba, dificultad. ¿Sabe que eso fue lo que le pasó a los apóstoles? Vaya rápidamente al libro de Mateo 14, 22. Usted conoce la historia. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Mateo 14, 22, rápidamente. Usted conoce la historia. En el versículo 22 se la resume en 2 minutos para que el tiempo nos alcance. ¿Qué dice Mateo 14, 22? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Le voy a decir algo: los discípulos simplemente estaban obedeciendo. Los discípulos simplemente estaban acatando, simplemente estaban siguiendo las órdenes. El Señor les manda que se suban a la barca y se vayan a la otra orilla. ¿Y qué hacen los discípulos? Hacerle caso. Ahora, ¿qué pasa? 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. 24.
Y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Sí, amén? Hermano, una tormenta se desató y empezó a golpear la nave, la barca, de tal manera que los discípulos creían que se hundían. ¿Qué habían hecho los discípulos, hermanos? Simplemente obedecer. Pero esa tormenta era para perfeccionarlos. Era para hacerlos crecer en su fe, en su cristianismo, en sus convicciones. Porque, se lo resumo, cuando Jesús comienza a llegar a ellos y lo ven de lejos, a ver quién me ayuda, ¿cuál es la expresión que los discípulos tienen? ¿Por qué? Dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dios estaba perfeccionándolos. ¿Cuál era la percepción? ¿Qué es lo que percibían? Un fantasma que se acercaba a ellos. Si usted sigue el relato, para no alargarlo, manda a llamar a Pedro que salga de la barca. Pedro camina sobre el agua. En un momento de titubear, en un momento de duda, Pedro se hunde. El Señor lo saca, lo rescata, y cuando están todos en la barca le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba perfeccionando la fe, la convicción de Pedro. Tormentas que perfeccionan. ¿Y sabe cómo lo corroboramos? Al final, en el versículo en el versículo número 33. Después de la tormenta no eran los mismos hombres. Después de la tormenta no tenían la misma percepción. Después de la tormenta veían las cosas diferentes. Porque le quiero decir algo: el propósito de las tormentas es que salgamos perfeccionados, salgamos mejores, salgamos distintos y no peores. Están acá. Qué triste atravesar una tormenta, una dificultad. Qué triste, iglesia, atravesar un proceso y llegar al otro lado siendo iguales o peores de lo que éramos antes. Qué triste. Ojo, iglesia, ojo. Prepárese para la siguiente temporada de huracanes. Y yo no sé a quién Dios le está hablando esta tarde. Prepárese. Porque se suponía que íbamos a salir perfeccionados, mejores personas, mejores creyentes, más convencidos. Íbamos a salir más aquilatados, más perfeccionados. Y llegamos al otro lado siendo peores. Llegamos al otro lado y no caló, no permeó en nosotros lo que Dios quería hacer. Pero no pasó así en los discípulos. Vea por favor en el versículo 33. Vea el cambio de percepción. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amada iglesia, de ser un fantasma pasa a ser el verdadero Hijo de Dios. Ve cómo fueron perfeccionados. Ve cómo fueron transformados. Ve cómo Dios obró en ellos. Hay tormentas que perfeccionan, iglesia. Por eso esta tarde, si no es una consecuencia de sus actos, póngame atención, si no es una consecuencia de sus actos, si no es causa y efecto, si no es el karma, dice el mundo, tranquilo, Dios está perfeccionándolo. Dios está obrando, trabajando en usted. Dios está limpiándole la escoria.
Dios está limpiándole las ínfulas, el orgullo, la autosuficiencia. Dios está trabajando un área de su carácter. Dios está trabajando un área de su persona. Está limando. Tranquilo. Lo bueno va a ser que si obedecemos, al llegar al otro lado, vamos a ser totalmente distintos. Tormentas que perfeccionan. Ahora, número 2, hermano, tormentas que corrigen. Y ahí sí póngale atención. Tormentas que corrigen. ¿Sabe quién vivió una tormenta de corrección? Adivine. ¿De quién estamos hablando? ¿Sabe quién vivió una tormenta de corrección? Tomás. Las tormentas que corrigen tienen un solo propósito: corregir, enderezarlo. No más, no menos. Las tormentas que corrigen tienen el único propósito, escúcheme, de sacarlo de la dirección equivocada. Sacarlo de la dirección equivocada. Sacarlo de su propósito y meterlo en el propósito de Dios. Sacarlo de su plan y meterlo en el plan de Dios. Pastor, ¿y por qué este noviazgo es tan conflictivo? Ya se quedaron serios. ¿Por qué este noviazgo es tan conflictivo, pastor? ¿Por qué este noviazgo hay que empujarlo? ¿Por qué no fluye? ¿Por qué no puedo decir que es una bendición? Porque la bendición de Jehová no añade tristeza. Hermano, evalúe. Hermana, evalúe. ¿No será que Dios está llamando la atención para corregir el rumbo que llevamos? Porque hay camino que al hombre le parece, ¿qué dice la palabra? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. ¿No será que Dios, a través de las tormentas, de las dificultades, de los problemas, está tratando de cambiarnos de dirección? ¿O a poco usted de integrante o fue integrante del grupo cuyo integrante, uno de sus integrantes, acaba de fallecer en un accidente en Argentina? ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Cómo? One Direction. ¿Acaso usted es integrante del grupo? One Direction, una sola dirección. Y se aferra y se niega a cambiar de dirección. Bueno, ahí le va su tormenta. Al igual que Jonás. Óigame, cuando huimos de Dios nos enfrentamos a la tormenta de las consecuencias, de la conciencia y de las quejas. Jonás experimentó este tipo de tormenta. Usted lo ve, vuelva a Jonás, por favor, rápidamente, y usted lo ve en la palabra. Hermano, mire, en el barco era un caos, no hallaban qué hacer, los marineros estaban asustados, pensaban que la nave iba a zozobrar, se iba a hundir. Le voy a decir algo, mire, cuando estamos en premura, cuando estamos en dificultad, cuando estamos contra las cuerdas, hasta el más ateo se hace creyente, hasta el más incrédulo. Por eso para mí era algo especial ir al Hospital Rosales allá en San Salvador, en mi país El Salvador, y a mí me encantaba irme al área de emergencias. Porque yo sabía que en el área de emergencias, cuando yo empezara a predicar, por lo menos 15, 20 personas iban a hacer profesión de fe. Los agarraba calientitos, llevaditos del pick-up, de la Cruz Roja, de la Cruz Verde. No que en una ambulancia como estas acá, mi hermano. Si va a llamar una ambulancia, asegúrese que tiene el dinero para pagarla. Hay, hermano, una camilla de reja de alambre, de reja para gallinero, y bajando al cliente, hermano, ahí mismo lo agarrábamos, y esa gente se hincaba en el piso sangriento de la sala de emergencias, porque allá está el más incrédulo, necesita de Dios. Sí, me encantaba ir a evangelizar a emergencias,
Porque Jonás pasó algo así. Si usted ve, por favor, en el versículo número 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, mire, solo que con D minúscula. Amén. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave, empezaron a vender, empeñar, rematar todo para descargarla de ellos. ¿Sí, amén? Pero ¿qué pasaba? La tormenta empeoraba. Óigame, la tormenta empeoraba al punto que el patrón de la nave tuvo que preguntarle a Jonás por qué estaba dormido, que se pusiera a orarle a su Dios. Y al final del cuento deciden lanzarlo del barco para remediar el problema. Tormentas que corrigen. Tormentas que enderezan, que nos vuelven al propósito de Dios, nos vuelven a la voluntad de Dios. ¿Y ahora qué hago, pastor? Hoy que toqué fondo, ¿qué hago? Capítulo 2, versículo número 1. ¿Qué hago, pastor? Primero vuelve en sí. Primero vuelve en sí. Primero recapacite, reflexione, medite. Primero evalúe. Hermano, mire, esta noche el Señor pudo hablarle de muchas cosas. Yo le comentaba a los hermanos que están estudiando homilética, aprendiendo a hacer sermones, a predicar. Yo les comentaba el día martes, Dios en mi lectura bíblica me había dado otros textos bíblicos, me había dado otras porciones para predicar. Pero hermano, por alguna razón el Señor ponía en mi corazón dejar esos textos, dejar esos mensajes para otro día y venir y predicarle acerca de esto. Hermano, atienda la voz de Dios. Quite la mirada del filtro, del vaso, quite la mirada del predicador. Ponga la mirada en la voz de Dios. Atendamos el llamado. Atendamos el llamado. Volvamos en sí. Pastor, ¿y ahora qué hago? Hermano, clame a Dios. Vea el versículo número 1, capítulo número 2. Entonces, y solo entonces, cuando Jonás había tocado fondo, cuando Jonás ya apestaba a algas, a jugos gástricos de la ballena o del gran pez, solo entonces y hasta entonces, cuando los jugos de la bilis, los jugos gástricos, como que eran peróxido, comenzaron a hacerle rubio el pelo a Jonás. Dice que fue envuelto en las algas, apestaba a pescado, hermanos, en el vientre del pez, 3 días, 3 noches. Entonces y solo entonces, ¿qué dice? Oró, versículo 1, Jonás a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Hágame un favor y subraye la palabra desde. No piense que tiene que corregir algo. No piense que tiene que cambiar algo. No espere a cambiar por su cuenta las cosas. Amada iglesia, desde donde está, desde la situación donde se encuentra, desde donde se ha metido, desde ahí clame. Es que pastor, voy a esperar salir de este embrollo. Pastor, mire, yo tengo deseo de involucrarme, yo tengo deseo de tomar más compromisos, pero déjeme arreglar esta madeja. Hermano, desde donde esté clame, desde donde esté pida, de donde esté suplique. Jonás no esperó a salir de la panza del pez para comenzar a clamar. Desde ahí mismo, desde ahí adentro, comenzó a clamar para que Dios interviniera. Clame desde allí. Es que pastor, usted no me conoce ni quiero conocerlo. Así estamos bien.
Permita que tenga la misma imagen que tengo de usted. Ahora si en una confesión, ahora si en una consejería más privada, más íntima, usted quiere desahogarse, quiere hacer la catarsis, usted quiere, mi hermano, confesar un pecado, gloria a Dios. Pero de lo contrario, desde donde esté, hermano, desde donde esté, clame a Dios. Dice la palabra que entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, póngame atención, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y cuál fue el resultado? Y él me oyó desde el Seol, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde el seno del Seol, desde el mismo infierno. Eso está diciendo. Desde la misma, óigame, desde la misma situación, desde la misma condición que yo mismo había propiciado, que yo mismo había hecho. Desde el mismo punto hasta donde yo, por mi cabeza mala, mis malas decisiones, yo caí, desde ahí clamé. Y Dios me oyó. Pastor, toqué fondo, ¿y ahora qué hago? Vuelve en sí y clame. ¿Sabe por qué? Porque las tormentas correctivas, óiganme, nos dan una dirección y una dedicación renovada para Dios. Las tormentas que corrigen provocan en nosotros una dedicación más renovada para el Señor. Cuando usted es redimido, rescatado, restaurado, amada iglesia. Cuando nuestras faltas son pasadas por alto y Dios tiene misericordia, nuestra dedicación, óigame, nuestra entrega, nuestra consagración cambia para Dios. Porque ahora nos mueve el amor y el agradecimiento para Dios. ¿Sabe cómo termina el cuento? ¿Sabe cómo termina el cuento? Jonás 3:10. Búsquelo. Jonás 3:10. Jonás, una vez fuera del estómago del gran pez, retoma la enmienda de Dios y se dirige a Nínive. Y en un solo versículo y en una sola frase predica el sermón más corto y más efectivo. ¿Están acá? En una sola frase, en una sola oración, predica el mensaje más corto y más efectivo. Aquí no hay introducción, aquí no hay punto principal, aquí no hay puntos secundarios, aquí no hay ilustraciones, aquí no hay aplicaciones, aquí no hay conclusiones, aquí no hay oración de acercamiento, aquí no hay oración de transición, ahí no hay nada de homilética. Así de corto el sermón. Una sola frase, una sola oración. Les dice: arrepiéntense o van a perecer. Y da la vuelta y se va. Ya quisiera yo. Aquí estoy viendo el reloj, el cronómetro, el en vivo, aquí, allá, su cara. Que si se está durmiendo tengo que gritar más. Que si le vale, tengo que decir algo para que el Espíritu lo toque y lo mueva. Y usted ve el versículo 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sabe cuál era la población de Nínive? Aproximadamente 100,000 habitantes. 100,000 habitantes. ¿A cuántos estaba arrastrando Jonás por su desobediencia? Por lo menos 100,000 personas que iban a recibir juicio por no arrepentirse. Y yo le pregunto esta tarde: ¿a cuántos se está llevando usted en la barca?
¿A cuántos está arrastrando por ir en la dirección equivocada? Porque quiero decirle algo: sus hijos ven, sus nietos ven, sus bisnietos observan. Y no se asombre y no se asuste si al final terminan haciendo, diciendo, pensando e imitando lo que usted hace. Arrastramos a la gente, conscientes o inconscientes. Pastor, ¿y qué hago? Arrepintámonos, clamemos y dejemos que Dios nos corrija para enderezar el rumbo, la dirección y el sentido. Amén, iglesia. Apláudale al Rey. Gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie. Gloria al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Y cierre sus ojos. Y que sea el Espíritu Santo el que le hable, el que lo redarguya, el que le dé dirección y sentido, y le haga evaluar si es una tormenta, si lo que está pasándole en su vida lo está perfeccionando o es algo que hay que corregir.